Buenas tardes, mi nombre es Eric Calderín. En este video voy a explicarles cómo conectarnos a una base de datos SQLite. En esta práctica va a ser con el fin de despejar algunas dudas que hay con respecto al tema de las bases de datos. Entonces procedemos de la siguiente forma. Creamos un nuevo proyecto para dispositivo móvil. Damos en New Multi-Device Device Application Delphi. Seleccionamos una aplicación en blanco. Primero que todo debemos arrastrar un componente llamado TFD Connection al formulario. TFD Connection, hacemos doble clic sobre ese componente. En el driver ID seleccionamos el driver SQLite. Listo, en esta parte se nos pide una ruta que va a ser un archivo para la base de datos. Este archivo actualmente no existe, lo vamos a crear. Para ello, primero que todo vamos a la página de SQLite. SQLite.org, en la sección Download, en la parte de binarios precompilados para Windows. Aquí seleccionamos el primero para la descarga. Damos en guardar como. Seleccionamos el escritorio. Esto ya lo descargó. Damos en abrir carpeta. Bueno, lo que descargó fue una consola de comandos. Y aquí mismo vamos a crear la base de datos, crear una tabla y le vamos a insertar unos registros para la prueba, para la práctica. De acuerdo, entonces no tenemos una base de datos creada actualmente, la vamos a crear mediante comandos. Entonces empezamos escribiendo el comando .open, el nombre de la base de datos. Por ejemplo, para esta práctica pensé en animales.s3db, que va a ser el formato del archivo. Entonces aquí se nos creó nuestro archivo para la base de datos animales.s3db. Está vacía actualmente. Empezamos creándole una tabla, create table, animales. Va a tener dos columnas, un nombre que va a tener un tipo de dato varchar de 20 y un tipo de animal, también varchar de 20. Cerramos con punto y coma cada sentencia que digitemos en esta consola. Verificamos que la tabla fue creada mediante el comando .tables. Esto está la tabla creada. Solo falta insertarle algunos registros para la práctica. Insert animales, nombre y tipo, values. Pongamos aquí un ejemplo para un oso. Va a ser de tipo mamífero. Otro ejemplo para gallina, que es un ave. Estas son consultas, comandos SQL básicos que ya deben manejar. Tiburón, que listo, aquí tenemos 4 registros de prueba. Vamos a hacer un select asterisco a la tabla. Ok, aquí tenemos nuestros 4 registros para la prueba. Ahora sí, vamos al entorno de desarrollo y seleccionamos el archivo animales. Damos en todos los archivos
animales.s3db. Damos en abrir y presionamos el botón test para hacer un test de la conexión a la base de datos. Damos en OK porque no tengo contraseña asignada. Listo, dice que la conexión fue satisfactoria. Damos en OK. Bueno, el paso a seguir es arrastrar otro componente. El componente actual lo que va a hacer es crear la conexión a la base de datos, pero falta todavía ese enlace hacia la tabla para capturar esos registros que creamos mediante consola. El componente tfdQuery tendrá esa función. Hacemos doble clic y aquí mismo colocamos el comando para la consulta a la tabla. Select nombre y tipo from animales. Damos en execute. OK. Aquí nos trae los cuatro registros que se les ha insertado anteriormente. Damos en OK. Listo, solamente falta un control o componente donde se visualicen esa información. Arrastramos a la ventana el componente TelisBox. Ok, falta configurarle algunos parámetros a estos componentes, por ejemplo al f de conexión. Esta propiedad connected debe estar en true. Login prompts la ponemos en false para que no nos pida cada rato esa ventana emergente de login y contraseña. Al componente fdQuery le dejamos esta propiedad active en true. Listo. El paso a seguir es enlazar cada columna de la tabla a este componente listbox. Vamos al menú View, en la sección Leaf Binding Designer. Debe aparecer por obligación las propiedades para el listbox y unas propiedades para el componente fdQuery. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enlazar la propiedad item text al nombre. Fíjense que se ha enlazado la información de la tabla a este control. Queda faltando el tipo. Entonces, para el tipo enlazamos la propiedad itemHeader.text a tipo. Lo que hace itemHeader es clasificar la información. Si hubiéramos creado otro animal de tipo mamífero, se hubiera colocado aquí en esta sección, porque eso es lo que hace, crear secciones para los diferentes tipos de registro. Y compilamos. Este error es muy común, es simple de solucionar, simplemente arrastramos a la ventana el componente, este componente tfd GaiaX White Cursor, lo arrastramos a la ventana y con esto solucionamos esa sección que apareció al momento de compilar. Corremos de nuevo. Listo, aquí tenemos los registros de la tabla en el formulario. Para finalizar, esta práctica no requirió ninguna línea de código, solamente fueron un par de clics, enlazar componentes, arrastrar componentes al formulario. Lo único fue crear la información mediante código SQL en la consola de comandos de SQLite. Eso fue todo. Espero que les haya servido y nos vemos a la próxima.